Muy bien, chicos. Este es digamos, el segundo video. Bueno, tercero en función del video que consultamos de internet, donde nos explica el autor acerca de los diferentes pasos para evaluar la validez y confiabilidad de un instrumento. Este video va a ser rápido. Realmente lo que van a hacer en esta ocasión es muy sencillo, pero me interesa que lo entiendan. Sobre todo que sepan incluir los ítems correctos para poder evaluar la confiabilidad, que es el objetivo de esta actividad número 7. Como ya pudieron darse cuenta en el video que consultamos de internet, la primera etapa a analizar dentro de la fase cuantitativa de la evaluación de instrumentos, es decir, de las propiedades psicométricas del instrumento, es la confiabilidad. Ya nos explicó el autor que existen diferentes métodos o diferentes caminos para evaluarla, y también nos mencionó que la más común, es decir, a la que se recurre más comúnmente, es la evaluación del coeficiente del alfa de Cronbach. ¿Por qué? Bueno, para esta evaluación de la confiabilidad interna, no tenemos que volver a aplicar el instrumento. En realidad, los programas como este, que es el PSPP, que es con el software que ustedes cuentan, realiza a través de una serie de procesos matemáticos, a partir de correlaciones, la obtención de un coeficiente del 0 al 1, en el cual nos dice qué tan consistente es nuestro instrumento. Generalmente los instrumentos se califican a partir del punto 70 como confiables. Es decir, si a ustedes les da el instrumento que tomaron de algún autor que ya existía, si les da un coeficiente de alfa de Cronbach cercano al punto 70 o superior a él, quiere decir que era un instrumento confiable. Si les da un coeficiente menor, bueno, no se preocupen por esta vez, finalmente estamos aprendiendo, estamos haciendo ejercicios para ver cómo se hace, pero si la situación fuera que ustedes están diseñando el instrumento, sí tendrían que revisar cómo mejorarlo para que tuviera una confiabilidad mayor. Bien, ustedes recordarán esta base de datos con la que estoy trabajando. Es la base de datos de un diagnóstico de salud de la ciudad del anciano en la ciudad de Durango. Y ya les había comentado yo que en esta base tengo variables sociodemográficas, variables generales, y tengo dos escalas. Primero tengo una escala de depresión para adultos mayores y luego tengo una escala que se le llama índice de Bartel, que es con la que vamos a trabajar. ¿Por qué es importante siempre revisar qué tan confiable es el instrumento? Bueno, cuando ustedes recurran a hacer una medición y obtengan un instrumento que ya exista, siempre lean en el artículo que lo está explicando. Generalmente los artículos donde viene esta información es en aquellos que están dirigidos a revisar las propiedades psicométricas del instrumento. Los títulos casi siempre dicen validación de tal instrumento, ¿sí? En tal población. Entonces, cuando ustedes se decidan a utilizar un instrumento, siempre es bueno que lean cuál es el coeficiente de confiabilidad que obtuvieron, porque así ustedes sabrán qué tan confiable o no, qué tan bueno o no, qué tan estable o no es el instrumento que están utilizando. Para este análisis lo que se hace es que van a introducir únicamente los ítems que tienen que ver con esa escala. No vayan a introducir los ítems de sus variables generales ni de sus variables sociodemográficas,
ni los ítems, en caso de que existan, que registren el resultado de las escalas. Únicamente los ítems, es decir, las variables que tienen que ver con las preguntas de la escala que tomaron. Y lo que se hace es muy sencillo. Vamos a trabajar en PSPP, pero igual si alguien tiene el SPSS, también ahí se puede realizar. Y lo único que tenemos que hacer es irnos a analizar y en el menú del PSPP inmediatamente viene fiabilidad, que es lo mismo de confiabilidad. En el SPSS también viene, pero viene en un submenú. Tendrían que buscarlo donde se presenta, pero hace exactamente lo mismo. Aquí, como pueden ver en la pantalla, bueno, yo tengo, hasta aquí son mis variables generales, y luego están las variables de mi escala de depresión, y luego yo les puse como descripción de los ítems a la hora de hacer las variables ítem tal de Bartel. Entonces yo voy a agregar todos estos porque es la escala que voy a evaluar. Lo que tengo que hacer es agregarlos, como siempre nos enseña el SPSS, hasta aquí. No voy a incluir, acuérdense, el resultado. Únicamente los ítems los agrego y voy a palomear este checklist que dice muestra descriptivos para escalas, el ítem es eliminado. Modelo alfa, que es el alfa de Cronbach, y le voy a dar a aceptar. Y me arroja estos resultados que estamos viendo en pantalla. Si se fijan, el SPSS me lo resume muy fácil y ya me dice, el alfa de Cronbach de tu instrumento que estás evaluando es de 0.75. Esto quiere decir que este instrumento del índice de Bartel, que si se acuerdan mide dependencia o independencia para vestirse, para arreglarse, para orinar, para defecar, para ir solos al baño, para trasladarse solos de la cama al sillón, etcétera, en los adultos mayores. Entonces, hasta aquí, con este resultado, yo me doy cuenta que es un instrumento confiable. Además, me agrega este cuadro que me dice cuánto subiría mi alfa de Cronbach si yo elimino cada ítem o cuánto bajaría. Es esta última columna que me da esta tabla. Si se fijan, por ejemplo, dice, si tú eliminas el ítem vestido, o sea, qué tan dependientes o independientes son los adultos mayores para vestirse por sí solos, tu alfa de Cronbach baja al 0.70. Quiere decir que sería menos confiable mi escala. Pero también tenemos uno que da 0.76 y lo elimino, que es ítem ir al retreat. O sea, en teoría si yo le quito ese ítem a mi cuestionario, pues es más confiable. Pero si se fijan, la diferencia es muy poquita. Entonces, en realidad no tendría caso eliminarlo. Tal vez cuando ustedes analicen las escalas que tomaron, haya gran diferencia. Puede ser que les salga alfa de Cronbach 0.60, pero si lo eliminan les salga 0.80, por ejemplo. Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar y lo que me van a entregar en Word va a ser estas dos tablas. Les voy a pedir que no las copien ni las peguen, sino que las hagan en Word, así bonitas, y me incluyan únicamente este resultado que es el alfa de Cronbach y esta última tabla con los nombres de los ítems y con la última columna que es alfa de Cronbach si se borra el elemento. Y por supuesto tienen que redactar la tablita y abajo me tienen que explicar qué pasaría, o sea, qué decisión tomarían ustedes como constructores de ese instrumento. ¿Qué ítems eliminarían y por qué? ¿O cuáles dejarían?
En teoría, ¿qué pasaría si aquí me saliera que si elimino un ítem me sube, por ejemplo, al punto 80? Bueno, en el primer video que yo les compartí en esta actividad, yo les explicaba que cuando ustedes, suponiendo que ustedes diseñaron esta escala y lo primero que hicieron en la fase cualitativa de validación era pasar el instrumento a juicio de expertos, y les decía, es la versión alfa del instrumento, la primera versión. Después de eso, ustedes en teoría hubieran ido a aplicar el instrumento tal como lo hicimos, y luego sacarían estos resultados, primero de confiabilidad, que es esta actividad 7. Si su alfa de Cronbach subiera considerablemente al eliminar un instrumento, pues lo que pasaría es que en la versión corregida del instrumento, es decir, la siguiente vez que ustedes lo aplicaran, quitarían ese ítem que el alfa de Cronbach les está diciendo que les estorba, por así decirlo, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es que deja bajito el alfa de Cronbach, la confiabilidad, y que si lo quitan sería más confiable ese instrumento. Eso es lo que pasaría. Este análisis nos sirve para depurar ítems, para saber cuáles realmente van en relación con los otros ítems, cuáles van para el mismo lado, cuáles mantienen la confiabilidad de mi instrumento y cuáles no. Y es muy sencillo. Eso es lo que van a hacer en la actividad número 7. Entonces, resumiendo, en esta actividad parte 1 me van a enviar un cuadro sinóptico donde me expliquen los conceptos de confiabilidad y los tipos de validez de los instrumentos, con citando a los autores de donde obtienen cada una de las definiciones, poniendo bibliografía al final del documento que tiene que coincidir. Cada autor que ustedes citen tiene que tener, cada autor diferente que ustedes citen tiene que tener su referencia bibliográfica al final, bien citado por favor. Y la parte 2 consiste en eso. El análisis de confiabilidad, me van a agregar qué le salió en el alfa de Cronbach y esta última tablita, qué pasaría si se elimina ítem por ítem, cómo se modificaría el alfa de Cronbach y un pequeño texto donde me expliquen si ustedes fueran quienes hubieran diseñado esa escala, qué decisiones tomarían, cuáles ítems se quedarían, cuáles se eliminarían. ¿Bien? Entonces, esta actividad está muy sencilla. Nos veríamos la siguiente semana con el análisis de validez de constructor. También va a ser sencillo, todo lo vamos a hacer aquí en PSPP, pero implica un poquito más de detenimiento. Entonces, estamos en contacto. Tienen igual una semana para entregar esta actividad y cualquier cosa, estamos en el foro o por mensaje. Que pasen un bonito